Algunos, digamos, si me ven borroso, puede ser un problema de ancho de banda. Yo estoy transmitiendo bien y hasta ahora no tengo ningún problema de ancho de banda, así que puede ser lo de cada uno. Esperen que se me pasó una pregunta. ¿Los prácticos evaluativos son múltiple opción o a desarrollar y cómo van a ser? Bueno, eh, ¿y en qué plataforma? Bien, bienvenidos y bienvenidas a los que no he saludado todavía. Ya somos 140 personas, hemos superado el número de la semana pasada y probablemente haya más gente. Los prácticos que vamos a estar teniendo, tanto el de la semana pasada, el de esta semana y los a venir, son prácticos no evaluativos. Lo que estamos ahora definiendo, les anticipé la semana pasada, definiendo con los docentes de cátedra, pero además con el resto de las autoridades de la facultad, es cuál va a ser el mejor dispositivo. Lo que les puedo ir adelantando es que probablemente sí que tengamos el práctico evaluativo, o sea que se puedan realizar las evaluaciones que teníamos previstas, pero no exactamente bien, no exactamente de la misma manera que han sido en las presenciales. Nosotros en los presenciales, en los primeros 15 minutos de los prácticos, tomábamos el evaluativo, supónganse de la semana que viene, y les dábamos un preguntero de múltiple opción, digamos, o a completar alguna palabra sencilla. En este caso, lo que vamos a tratar de hacer es hacer una evaluación a través de la plataforma Moodle, ya se lo vamos a ir indicando por el aula virtual, eh, y les vamos a poder dar una pequeña evaluación de la misma magnitud, o sea, de la misma cantidad de preguntas, probablemente 5 preguntas, sea muy breve, y en donde quizás cambiemos un poquito porque en vez de ser una respuesta específica, donde ustedes por ahí se van a ver tentados de abrir el Google o copiar y pegar, va a ser, vamos a tratar de que lo piensen y lo reflexionen un poco. Primero para invitarlos a la lectura y para que esto sea de la misma intensidad que en el presencial, entendiendo las dificultades. Obviamente acuérdense que tienen no solamente varias instancias de recuperación, sino que vamos a tener este año particularmente consideración con respecto a esto. Así que por ahora lo que tenemos definido, y escúchenme bien, no hemos definido la modalidad todavía. Normalmente, como dice Gabriel, las fechas serían para la semana que viene el primer trabajo práctico evaluativo, pero como ustedes habrán visto en el aula virtual, no está especificado todavía. Así que déjenme que lo hablo con el jefe de cátedra hoy y en esta semana, a más tardar mañana o pasado, tenemos una respuesta específica, ¿sí? Pero tranquilícense, exactamente. Quédense tranquilos que si normalmente ustedes podrían perfectamente faltar, desaprobar el primer trabajo práctico y aún así les quedarían 2 trabajos prácticos para aprobar y aún así podrían desaprobar uno de esos en una circunstancia normal, piensen que en esta circunstancia vamos a tener consideración. Así que vayan pensando más bien en ir tranqui, ir despacio e ir haciendo las guías de trabajos prácticos que nosotros les estamos solicitando. Ir leyendo de a poco el libro, capítulo 1, 2, 3, 4, y hacer las guías de trabajos prácticos, esto, estar presencialmente como estamos ahora, más personas que la semana pasada, eso es excelente. Me van a escuchar a mí, vamos a ir viendo la guía de trabajos prácticos y ustedes me van a poder ir respondiendo, los que ya hayan completado, las respuestas que ustedes pusieron. ¿Sí? La semana pasada hicimos una especie de mini repaso de lo teórico, de las actividades, de la guía de actividades número 1 y 2, hoy, en este miércoles, nos vamos a dedicar a la guía de trabajos prácticos número 3. Lo más probable es que sí se haga, lo más probable es que se haga con una modalidad del Moodle, o sea, ustedes van a poder entrar al aula virtual y van a poder hacer la evaluación ahí, se va a abrir muy probablemente en un tiempo específico, ¿sí? Si quieren se los dejo anotados para que quede claro, pero eh, permítanme tener una reunión con el resto de los docentes, porque yo no tengo la respuesta final todavía, ¿se entiende? Estamos definiendo los detalles, y esto es un trabajo en proceso, como ustedes saben, es un trabajo que lamentablemente no lo teníamos hecho previamente,
tampoco sabemos que iba a venir una pandemia que nos iba a dejar aislados, así que está todo el mundo un poco así. Así que quédense tranquilos. Vamos a evaluar, en caso de que lo hagamos la semana que viene, los capítulos que entraron hasta ahí. O sea, capítulo, digamos, la guía de actividades número 1, 2 y 3. ¿Sí? Hasta ahí sería si lo evaluáramos la semana que viene. Si lo evaluáramos la otra semana para darnos más tiempo, supongamos, también entraría lo que hayamos visto hasta la semana que viene. ¿Sí? El pro o la ventaja, digamos, de tenerlo la semana que viene es que veríamos las 3 primeras guías de actividades de trabajo prácticos. Y si nos damos más tiempo, el único problemilla es que tendremos que incluir la guía de trabajos prácticos que vamos a ver la semana que viene, o empezaremos a ver la semana que viene, que ya es cero. ¿Tá? Así que, tranqui, todavía no perdamos más tiempo en cosas que todavía no hemos definido. ¿Sí? Lo vamos a definir muy probablemente hoy en la reunión de esta noche que tenemos con los profes de cátedra, o mañana. Así que quédense tranquilos, ahí suben a la web y van a ver cuál es la modalidad, qué unidades entra, como hemos venido haciendo hasta ahora, dando toda la información, y si hay algún problema de comunicación, volvemos para atrás y nos volvemos a conectar como hicimos hoy. No pasa absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Me gustaría que empecemos. Sí voy a necesitar interacción en este sentido. ¿Les parece bien, chicos? Así no perdemos más tiempo, porque son 4:30 y tenemos 1 hora y media solamente, y me gustaría que avancemos con el contenido. Por ahora, aula virtual, y fíjense, hay cualquier comunicación y cambio que haya, y las preguntas que nos quedan, lo vamos a hacer a través de eso. Quédense tranquilos, ¿sí? No se asusten de ninguna manera por las evaluaciones que vamos a tener en consideración. ¿Estamos de acuerdo? Si me van levantando la manita o me van respondiendo en el chat, porque por ahí, al ser tantos, me parece que está bueno que me vayan respondiendo, yo los puedo ir leyendo en tiempo real. Entonces, cuando yo voy haciendo una pregunta con respecto al práctico, me van respondiendo en tiempo real. Acuérdense de al ir entrando, silenciar sus micrófonos, ¿sí? Ahí está, excelente. Bien, yo a partir de ahora me voy a poner a presentar, así que acuérdense y háganse acordar entre ustedes que silencien los micrófonos cuando entremos. Ahora vamos a ver la guía de actividades número 3. La guía de actividades número 3 debería estar en la página 35 aproximadamente, ¿sí? Quédense tranquilos que esto queda grabado, ¿sí? Se está grabando la reunión, así que cualquier cosa que se hayan perdido vamos a volver. Muchos de ustedes, si la quieren volver a ver, van a tener que pasar los primeros 15 minutos de estas idas y venidas que por ahí son de problemas de comunicación, como ya estamos acostumbrados a tener y a superar, por suerte. Va a quedar grabado el link al final de la clase de hoy. Yo lo voy a copiar al link y se lo voy a poner como para que puedan entrar. Recuerden, porque los compañeros me dicen que ya la clase anterior no está, que tiene un tiempo límite, ¿sí? Yo no sé si no es unos 3 días que queda grabado por cuestiones de espacio. Entonces, en ese sentido, sí tendríamos que tratar de verlo con tiempo. Bien. Tiene hasta la página 34. La composición química de los seres vivos, ¿no la han visto? ¿No la tienen? Guía de actividades, estamos no del libro, ¿sí? De la guía de trabajos prácticos. Trabajo práctico número 2. No sé qué... Perdón, trabajo práctico número 3, claro. El trabajo práctico número 2 empieza en la página 27 o 28, depende de la guía. Composición química de los seres vivos, ¿no vieron? Digamos, según nuestro
calendario, según nuestro, digamos, deberíamos tenerlo, composición química de los seres vivos, es la clase que les dejó la profe Sarach en el aula virtual. Dígame. Sí, le escucho. Perdón, en las actividades prácticas tenemos hasta la página 33. O sea que la composición química de los seres vivos no la tienen en la guía de trabajos prácticos. Entiendo que muchos de ustedes solamente tienen la guía de trabajos prácticos que la profe subió al aula virtual. ¿Es correcto? Si esto es así... Sí, tenemos únicamente ese material. Bien. Bien, déjenme chequear. Profe, una pregunta. Sí, por favor. La clase pasada usted había dicho que nos daba un poco más de tiempo por toda esta informalidad que pasaron y que hoy íbamos a corregir las actividades 1 y 2. ¿Se acuerda? Sí, digamos, a ver, la idea era que ustedes la fueran haciendo, ¿sí? No hay problema. Hoy podemos hacer, corregir la 1 y la 2, digamos, por lo menos repasarla, pero íbamos a hacer la guía 3, ¿sí? Lo que yo les comenté es que no es que vamos a evaluar cada guía 1, guía 2 y guía 3, sino que justamente entendía que no hayan podido completar o que no hubieran podido completar la guía 1-2 en la semana pasada, que era lo que teníamos previsto, porque entendía la situación. Vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un repaso de la 1 y de la 2, y lo ideal sería que por lo menos avancemos un poco. ¿Por qué? Porque si bien yo y van a ver que en el Prezi está, por lo menos hacer un esquema general de los componentes químicos de los seres vivos, ¿sí? O sea, de los componentes orgánicos e inorgánicos. Fíjense por los compañeros, ahí me voy a fijar yo, pero yo tenía entendido que teníamos todo el material. Déjenme ver. Y de trabajos prácticos. El único cambio que ha habido del año pasado, por ejemplo, ha sido muy poquito. Yo tengo la guía de trabajos prácticos completa en el aula virtual, hasta la página 100, como dicen los compañeros, ¿sí? Esto, tengan en cuenta que muchas veces va a pasar esto, ¿sí? O sea, que chequeen todas las semanas, tenemos que hacer un chequeo completo, ¿sí? Fijarse en el aula virtual, si en el cronograma dice una cosa, probablemente se haya actualizado, y si no se actualizó, ustedes pídanlo, ¿sí? Exacto, ¿sí? Se ve que tenían el archivo viejo y eso se ha actualizado. No pasa nada. No. Por supuesto, la guía de trabajos prácticos es mucho más largo, me ponen como si fueran muchos. Nos tiene que acompañar todo el semestre, ¿sí? Son toda la guía de trabajos prácticos, miren, la que yo tengo tiene en total 100 páginas, es la completa, o sea, le han subido la guía de trabajos prácticos completa, y por supuesto tiene un total de 11 actividades, ¿sí? Hasta ecología, que es la última, la 11. Así que, faltaban esos prácticos. Vamos a repasar, chicos, ¿sí? Espérenme un segundo con las preguntas, así no se pierden los demás, ¿sí? Frenen un cachito ahí. La guía de trabajos prácticos ahora la tienen completa en el aula virtual, eso está actualizado, y la idea era que hoy completáramos, o sea, que ya trajeran completa la guía 1 y 2, que eran para la semana pasada, y la guía de trabajos prácticos número 3 para hoy, para poderla corregir juntos e ir haciendo este
digamos, práctico, yo mostrándole la presentación, mientras ustedes van respondiendo la guía. Entendiendo esto, vamos a tratar de corregir, por decirlo así, sobre la marcha, y hacemos un repaso y una corrección de la guía 1 y 2. ¿Les parece bien? Hacemos una corrección de la guía 1 y 2, y yo esta tarde, cuando hable con los profesores, vamos a tratar de hacer un corrimiento, por decirlo así, de todo el contenido por esta, por decirlo así, falta de comunicación personal que nos da la distancia o el aislamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a repasar la guía de actividades prácticas número 1 y 2, y por lo menos vamos a dejar en claro, y ahora sí, que tenemos que ustedes, para la próxima clase, esta corrección que vamos a hacer, en la próxima clase vamos a tener que traerla ya hecha, ¿sí? Ya hecha, hoy se va a dar por corregida, la guía de trabajos prácticos, de acuerdo a cuánto avancemos hoy, la vamos a dar por corregida o no, vemos si llegamos a corregirla o no, igualmente esto va a quedar grabado, o sea que lo pueden ir repasando, ir volviendo, ir viendo, y de acuerdo a eso, vemos si la semana que viene hacemos el corrimiento. Por lo tanto, definitivamente no podremos llegar a evaluar, hacer un trabajo práctico evaluativo la semana que viene, y probablemente lo corramos. Esto me voy a encargar yo de pedirlo ahí a los profes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a... entonces, la guía de trabajos prácticos 1 y 2. Déjenme poner esto. Miren, vamos a compartir pantalla. ¿Estamos de acuerdo, gente? Bien, gente, acuérdense de esto, sí, es importante que entiendan que del libro, hay capítulos del libro que no coinciden no coinciden numéricamente con la guía de trabajos prácticos. Nosotros estamos en nuestra comisión de trabajos prácticos, y ustedes van a ver que la profesora Sarach es la encargada de subir los teóricos. Ustedes van viendo los teóricos y van avanzando con el libro, pero van a ver que el libro va avanzando en capítulos y no coincide. Por ejemplo, la guía número 4, que sería, en este caso, célula, es el capítulo 5 del libro, ¿sí? Como para que vean ese corrimiento, ¿sí? Con respecto a eso, quédense tranquilos que creo que ahora vamos a ir bien. Ya vamos a hablar del primer parcial, todavía estamos recién definiendo lo que vamos a hacer con los prácticos, que vamos a avanzar la semana que viene, ¿sí? Chicos, vamos presentando, así no perdemos más tiempo, son varias cosas las que tenemos que hacer. Vamos a compartirles entonces la presentación. A ver si la ven bien. Bien, excelente. Están viendo lo mismo que yo, ¿sí? Presentar. Bien. El tema es que voy a dejar de ver sus comentarios. Eso es un problema. Bueno, les pido esto. Vamos avanzando con la clase, y si tienen algún comentario, alguna pregunta, que vean, me frenan, desactivan su micrófono y me preguntan verbalmente, ¿sí? Porque vamos a avanzar esto rápido para poder... repasar y corregir la guía de trabajo práctico 1 y 2. Habíamos visto la semana pasada unas definiciones, yo les explicaba por qué estábamos estudiando biología evolutiva humana y qué era lo que nos interesaba con respecto a la conducta, ¿sí? Les explicábamos lo que era el cerebro trino
Y en la guía de actividades número 1 nos aparecía la conducta y cerebro. ¿Sí? Por eso es que definíamos primero por qué estábamos en esta materia, qué era lo que iba a estudiar esta materia y particularmente lo que era conducta. Y por qué nosotros le damos le impartíamos, digamos, esta importancia a la cuestión evolutiva. ¿Sí? En la guía de actividades número 1 dice, complete la frase, psicología es la ciencia que estudia la conducta de los seres vivos, otros científicos que estudian la conducta, además de los psicólogos, pueden ser, nosotros lo vimos, digamos, de alguna manera, ¿quiénes pueden ser? Otros, lo comentamos, de hecho, la semana pasada, pero no están aquí en la presentación. ¿Qué otros profesionales estudian la conducta humana, chicos? Ahí va. Hola, Hola. Cuéntame. yo puse que los sociólogos, los criminólogos, Sí. los antropólogos, los Sí. pedagogos, los psiquiatras. Excelente, perfecto. Cualquiera de ellos, ¿sí? Excelente. Cuando nosotros ponemos, además, esto sería de la conducta humana, pero además nosotros podemos poner de conductas animales. Entonces, por ejemplo, tenemos los etólogos, o sea, biólogos, etólogos, son personas que investigan la conducta de otros seres vivos, ¿sí? Acá me ponen psiquiatras, científicos, ¿sí? O sea que también tenemos que agregar profesionales que estudien otros comportamientos, ¿sí? No, porque no dice la conducta de los seres humanos, sino de los seres vivos en general. Biólogos, etólogos, que son los que comparan el comportamiento. Perfecto. En la 2, el término conducta incluye todas las manifestaciones de un organismo, ¿sí? El que yo les decía la semana pasada. Razona cuáles de las siguientes actividades son conductas y escribe tus conclusiones. Dice, luchar, aprender, dormir, soñar, no hacer, regañar, defender el ambiente. Estoy acá con ustedes, así que si me escriben también los voy a ver, ¿sí? Si hace falta, vamos al mini teórico que hicimos la vez pasada. Leer esta frase, quedar paralizado por el pánico, no asistir a clases, ¿sí? ¿Cuál de todas esas incluiría el término conducta? ¿Sí? Conducta es todo eso, algunos sí, algunos no, ¿por qué? Me pueden responder por escrito, ¿sí? Todo. ¿Sí? No hacer. El no hacer, está bueno esto, ¿no? O sea, el no hacer sería una conducta, por ejemplo, el no hacer nada, el quedarse sin hacer nada. Yo creo que sí, sí, ahí Romero nos dice, todas son actividades, son propias de seres humanos. Yo diría que todas, ¿sí? Cualquiera de ellas es una conducta, incluso el no hacer, ¿sí? El no hacer nada es una conducta, estar, por decirlo así, quieto es una conducta, estar expectante, no hacer, ¿sí? Así que todas son conductas. Todo lo que nosotros hagamos, por decirlo así, o dejemos de hacer, son conductas por acción o por omisión, ¿sí? Nosotros si vemos que pasa algo, pasa un accidente al frente nuestro y no hacemos nada, es una conducta, ¿sí? Estamos teniendo una conducta con respecto a eso. La 3. Me paran si ven algo que está muy raro en términos generales, son casi de sentido común del capítulo 1 del libro. Un científico estudia cómo una rata pasa a través de un laberinto, es un ejemplo de un estudio de una conducta de un organismo. ¿Sí o no? ¿Cómo pasa a través de un laberinto una rata? Sí, por supuesto. Es una forma de estudiar y muchos biólogos y muchos psicólogos que estudian la parte más biológica del comportamiento utilizan ratas y las hacen pasar a través de un laberinto, así que tal cual. Complete la frase, la 4. Nuestra conducta viene determinada por muchos factores. Algunos son biológicos y otros pertenecen a lo aprendido. ¿Qué sería lo aprendido? Eso. Digamos, ¿se acuerdan cuando vimos las cajas de la conducta humana? Esto ya es del modelo no formal de la conducta humana. Está claro, lo cultural,
lo ambiental. Si vienen de factores que son biológicos, podemos decir que son biológicos, son heredados, son genéticos, son corporales, y después tenemos el medio ambiente. Pero solamente el medio ambiente humano, el medio ambiente cultural, no. El ambiente ambiental, por decirlo así, ¿sí? Y lo filogenético, ontogénico y epigenético. Lo ontogénico, sí. Pregunta número 4, digo. La pregunta número 4. Lo ontogénico. Nuestra conducta es determinada por muchos factores. ¿No sería también eso, filogenético, ontogénico y epigenético? No, digamos, lo ontogénico es todos los factores que tienen que ver con el desarrollo de una persona. Entonces incluiríamos los factores biológicos, los factores sociales, culturales, por decirlo así, y los factores medioambientales, ¿sí? Dentro del modelo no formal de la conducta humana, que yo se los traduje en vez de en todas las cajitas, con caja 1, caja 2, caja A, B y C, entonces los traduje a 3 grandes círculos, ¿sí? El círculo biológico central, o individual, digamos, que incluiría lo cultural también individual, circundado por un círculo cultural o social, digamos, rojo, y un círculo verde ambiental. Lo ontogénico es lo que es una forma de resumir todo lo que le ha pasado a ese ser para que sea ese ser, a ustedes o a mí. Y lo filogenético es todo lo que nosotros recapitulamos, ¿sí? Desde los embrioncitos, desde que somos un embrión que tiene una sola célula, hasta este cuerpo que tiene decenas de trillones de células con una serie de interacciones con el medio, es lo filogenético, ¿sí? O sea, cómo nosotros recapitulamos lo que nos ha pasado históricamente en el transcurso de cientos de millones de años de evolución. Lo epigenético tiene que ver con lo que le pasa a nuestros genes a través del ambiente, lo que nuestros genes se activan o se desactivan de acuerdo a lo que nosotros vivimos en nuestro medio ambiente social, ¿tá? Entonces, para responder a esta pregunta, yo diría más bien factores biológicos, si lo entendemos como factores heredables biológicos, y si no, factores biológicos que sean heredables, y los factores medioambientales biológicos, un poco, por eso está bueno que lo aclaremos, porque presta a confusión la duda. En el medio estarían los factores sociales, culturales, esto que ustedes me responden. Y si no tenemos en cuenta, dentro de esos factores biológicos que pregunta acá, los factores biológicos ambientales, ecológicos, por decirlo así, serían los factores culturales y ambientales. O, si lo quieren para no errarle, poderle factores biológicos y factores sociales o factores del medio ambiente. En las 5, si me hacen una pregunta, encienden el micrófono, y si la apagan, y si cuando terminan lo apagan, así nos escuchamos bien todos. En las 5, vamos con ya específicamente el modelo no formal. Luego de analizar la información sobre el modelo no formal de la conducta humana, responde las siguientes preguntas. ¿Qué representan la caja 1 y la caja 2? ¿Se acuerdan? A ver si se los puedo... cultura individual, no cultura, ¿sí? La caja 1 y la caja 2 sería toda la conducta y los factores que tienen que ver con la conducta, ¿sí? Caja 1, ahí está. Vamos a ver si puedo ponerles esto. ¿Hay gente que está entrando todavía o se ha caído y ha vuelto a entrar? Bien. Díganme ahora si ustedes ven la presentación y ven la presentación, ¿verdad? Pero yo sigo sin verlo. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Bueno, esperen que no estoy presente la equivocada. Vamos con este. Ahí va. Una ventana. Ahí está. Bien. Para que repasemos, ¿sí?
Esto es lo filogenético que les decía hace un rato. Vamos con el modelo, ¿sí? Caja 1, la conducta humana, perdón, caja 2, la conducta humana, y caja 1, todos los factores que hacen a la conducta humana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Lo ven bien? Déjenme poner ahí, a ver si lo puedo leer. Sí, perfecto. No lo puedo cerrar más que esto. Si lo ven bien, excelente. Estamos. ¿Qué componentes se distinguen en las cajas A1A y en la caja A1B? En la caja A1A, los genes y la información genética, y en la caja A1B, ¿estoy bien? No sé, no lo veo bien con... yo lo veo un poco borroso, inclusive, pero corríjanme ustedes si lo ven bien. El soma y la información somática, ¿verdad? Perfecto. Las estructuras en las cuales se asienta la información hereditaria de los genes respecto a su contenido, bien, muy bien. Mientras que la caja 1B define las estructuras somáticas tejido. Excelente, Rami, ¿sí? Excelente. Serían los genes y la información genética, en cambio la caja A1B, el soma. O sea, los genes nos dan la información genética para construir el soma, que es el cuerpo. Y el cuerpo tiene información somática, o sea, el cuerpo ya cuando tiene los órganos y los tejidos, se comunica entre sí a través de las hormonas, a través de todos los sistemas de comunicación que mantienen la homeostasis o el funcionamiento corporal, a través de mecanismos de comunicación, por lo tanto, información. Disculpe. Sí, tranquilo, adelante. Para ver si entendí bien. La caja A1A sería la que define la información hereditaria. Sí, genética, exactamente. Y la 2 sería la que define las estructuras somáticas y su respectivo contenido de información. Exactamente, o sea, ¿qué entraría? Si yo te preguntara qué entraría dentro de esta caja, sería el corazón, los pulmones, las hormonas que regulan eso, ¿se entiende? Todo lo que haya de información corporal, ¿se entiende? Perfecto, eso perfecto. Vamos con la 5C. ¿Qué componentes distinguen las cajas B1 y B2? Bajemos para acá. B1 y B2. Otros individuos y B2 espacios, digamos, sería la información cultural exosomática. Acá dice exomática, sería exosomática. Cultural. Espacios, claro, ¿qué sería? Digamos, vamos poniéndolo en ejemplo. En todo lo de arriba, a ver si lo entendemos, es el individuo, ¿sí? Todo lo que está en nosotros, ¿sí? Todo lo que está dentro de nuestro cuerpo está dentro de esta caja A1, con nuestros genes que están dentro de cada una de nuestras células. O sea, ¿qué ejemplo poner? El gen de la hemoglobina, por ejemplo. En el soma serían, ¿dónde está ese gen de la hemoglobina? En todas las células del cuerpo, pero ¿qué información somática producen? La proteína que se llama hemoglobina. ¿Y dónde está la hemoglobina? En cada uno de nuestros glóbulos rojos que están en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, estas dos cosas ya las tenemos como ejemplificadas. Y acá dice sistema nervioso central. Por ejemplo, la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo, la cantidad de la presión arterial, eso lo mide o lo puede revisar el sistema nervioso central. Hay cuestiones de información que no llegan a ser información que llega al sistema nervioso central. Por eso acá hay información somática en la caja A1B y hay una información, por decirlo así, o una transmisión de información a esta cajita que dice información cultural endosomática. Esa información cultural endosomática sería el núcleo que nos une, por ejemplo, cuando funcionan mal las enfermedades psicosomáticas. En el sistema nervioso central se van generando patrones de comportamiento que hacen que, por ejemplo, se altere la cantidad de sangre o que se altere por ejemplo, que se ata que tengamos enfermedades autoinmunes, etc. ¿Sí? Eso sería la información cultural endosomática. ¿Quiénes somos nosotros y cómo podemos, nuestra personalidad, por decirlo así, y cómo podemos influir en el cuerpo haciendo alguna alteración en el cuerpo?
y lo que vos me señalabas hace un rato sobre la epigenética, también podemos inferir algún tipo de, no vamos a producir en términos generales con nuestros pensamientos daños en nuestros genes específicamente, pero sí podemos hacer una alteración de su lectura. Entonces, a través de un mecanismo epigenético, podríamos llegar a alterar a través de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de gestionar nuestras emociones, alteraciones a nivel epigenético. ¿Sí? Está bueno que lo aclaremos. Acá ya tenemos en la A2 espacios, elementos y espacios culturales y información cultural exosomática dentro del individuo, que es lo que yo les explicaba, ya nuestra ropa, nuestra casa, nuestra tarjeta de Red Bull o lo que sea. ¿Se entiende? Son nuestros elementos individuales. Y en la otra pregunta que les decía, ¿qué diferencia hay o dónde estamos en la B1 y la B2? Otros individuos y la información cultural. O sea, cuando vamos a la universidad, el ejemplo que nosotros siempre ponemos es el aula, ¿sí? Donde dice sociedad, donde hay otros compañeros, pero también están los bancos, el pizarrón, la tiza, o en este caso, donde nos estamos conectando en la nube, ¿sí? O sea, hay otros individuos conectados, pero de hecho nos estamos conectando a través de una red alámbrica e inalámbrica que forma parte de elementos y espacios culturales, ¿sí? La Internet, por ejemplo. ¿Me siguen bien? Y después nos dice cómo explica la relación entre las cajas A y B. Básicamente, cómo explicamos la relación entre la sociedad y el individuo es una pregunta un poquito amplia, ¿sí? Nos iríamos un poco del tema si explicamos toda la interacción entre el individuo y la sociedad. Exactamente. Bien nos pone Romina. El individuo de la caja A interactúa directa o indirectamente con otros individuos o la sociedad puede hacerlo sin intermediar contacto individuo-individuo o bien indirectamente a través de medios masivos de comunicación. Totalmente. Eso también es cierto. Por último, esa pregunta que le hacen la caja, la relación entre la A y la B, es la relación entre el individuo y la sociedad, ¿sí? Podemos responder de esta manera a través de cualquier cuestión que medie una comunicación, ¿sí? No solamente los grandes medios de comunicación, sino esto, Internet, podemos interactuar a través de una carta o podemos interactuar presencialmente a través de la palabra, a través de la gestualidad. Bueno, y por último, esto ya que estamos lo repasamos, esto estaría dentro, el individuo, como ustedes ven, estaría dentro de la sociedad y la sociedad dentro del ambiente. Por eso yo se los transforme en círculos concéntricos, que una cosa está dentro de la otra, a su vez interactuando entre sí. En la última, en la C, tenemos el resto del ambiente y cómo hay tres separaciones importantes entre ecosistemas naturales, urbanos y productivos. Eso lo vamos a ver recién en el capítulo, en la guía de trabajo práctico número 10, al final del semestre, que tiene que ver con cuán sustentables o poco sustentables son esos ecosistemas. Los naturales, los más sustentables, los urbanos, los menos sustentables, y los productivos entre medio. Ya llegaremos a eso. ¿Estamos bien? En la guía de actividades número 6, de la 1, en la actividad número 6, nos ponía ese ejemplo, a ver qué pusieron ustedes. Una sociedad populosa con servicios de salud al límite de su capacidad de atención. Un individuo va al psicólogo y el motivo de la consulta es complejo y poco común. El psicólogo analiza brevemente la situación y resuelve derivar al consultante a otro profesional. Identifica la opción que hace una referencia correcta a la aplicación del modelo no formal de la conducta humana, de Montenegro, ¿no? Vamos con las opciones correctas, a ver cuál pusieron. La 7 se me complica, a ver, ya llegamos a esa. Pusieron la B, la C, la A o la C. Bien, vamos leyéndola y pensémosla. La conducta del psicólogo de derivar al paciente es resultante de la caja B, grupo social donde fue formada una institución educativa, y de la caja A, su propia información, o sería su propia formación. Sí, es correcto, pero es incompleto. También tiene que ver con qué pasó en el medio ambiente. Por ejemplo, ustedes el día de mañana pueden decir, no, miren, biología evolutiva no la tengo tan clara porque justo en primer año hubo una pandemia de coronavirus y no la vimos bien, ¿sí? El profe no le agarraba la mano con
con el Internet, entonces no tenían este tipo de interacción. Podrían decir el día de mañana cuando se reciban y les toque un caso similar a este. La B, dice, la conducta del paciente... Sí, dígame. Una pregunta. ¿Cómo no? ¿Hay el servicio de salud al límite de su capacidad de atención? ¿Corresponde a la B o a la C? ¿A la caja B o a la C? Y, digamos, lo podríamos poner en un ecosistema urbano como, o sea, si forzamos la cuestión, lo podemos poner dentro de ecosistema urbano porque es una posible característica. Pero hay ecosistemas urbanos, o sea, eso depende de la ciudad, digamos, donde funcionan muy bien. No porque sea un ecosistema urbano va a tener un sistema de salud sobrecargado. Me parece que tiene más que ver con los otros individuos, ¿sí? O sea, con qué está pasando en esa ciudad, en esa provincia, en ese país, que está formado por otros individuos y que están haciendo algo. Gestiones políticas más o menos corruptas, por lo tanto, más o menos, o gestiones de salud más o menos eficientes, ¿se entiende? Tiene que ver con la caja B, desde mi punto de vista, sin ningún lugar a duda. Que si ustedes me dicen, bueno, profe, pero entra dentro del ecosistema urbano, no es el tipo de análisis que estamos queriendo, o que estamos, digamos, orientándolos. ¿Sí? Está buena tu pregunta. Me parece que lo tenemos que entender como desde lo B, que otras personas están haciendo que esto esté saturado y explotado. Está buenísimo porque lo podemos pensar con esta pandemia de coronavirus, y podemos pensar el ejemplo permanentemente y por qué estamos queriendo aplanar la curva de contagios para que no se sobrecargue el sistema. ¿Sí? O sea, está bueno y este ejemplo lo podremos transformar en hay una pandemia de coronavirus y cuáles son las opciones correctas. Pero sigamos con este ejemplo para que puedan responder la guía. La C dice, la conducta del paciente de consultar a un psicólogo es la resultante de las cajas B y C, relaciones entre el medio social y el resto del ambiente. En términos generales, también, ¿sí? O sea, va a depender, si yo formo parte de un grupo ultra, qué sé yo, ortodoxo, donde no entiendo ninguna forma de terapia alternativa que no sea sacar el turno, ir al psicólogo y que me derive mi psicólogo y atenderme en mi sistema de salud, como por ejemplo pasa en Estados Unidos, que uno tiene que esperar a veces 6 meses para tener consulta con su psicólogo, o una persona que se ha criado en un ambiente más laxo y dice, bueno, voy a hablar con tal persona que no tiene la licencia o no está, o no está recomendado, pero o voy a tirarme unas cartas de tarot o a leer el I Ching, ¿sí? O tener otras formas de que no sean un psicólogo. Entonces sí, claramente tiene que ver con la forma en la cual fue criado esa persona, qué individuos tiene alrededor, qué ecosistema social tiene, y obviamente en que no va a ser lo mismo la facilidad de consulta que tiene una persona, un indio Yanomami en medio del Amazonas, que cualquiera de ustedes o yo, ¿se entiende?, en el medio de la ciudad de Córdoba. Pero falta algo, ¿sí? O sea, tiene que ver con la caja A, no dice nada, entonces ni la A, ni la B, ni la C me parecen completas hasta ahora. ¿Me van siguiendo por qué? La D dice, la conducta de derivación es el resultado de la información de la caja B, insuficiente formación profesional, y de la caja C, los problemas de su ecosistema urbano. También, digamos, si se quiere, es parcialmente correcta, porque nosotros entendemos que hubo alguna falla, como vos bien recién me señalabas, en la cuestión social y en la cuestión ambiental. Pero si van viendo, cada una falta o tiene una falencia, por ejemplo, decir, bueno, el individuo resulta que tenía algún tipo de alteración y era disléxico, por ejemplo. ¿Sí? No llegamos ni a un retraso mental, ni a una psicosis, nada grave, pero una dislexia. Y la persona no sabía leer, entonces, ¿cómo podemos hacer para tener una respuesta correcta? ¿Sí? No hay F, ya volvemos a C. La conducta del psicólogo, la E, de llevar al paciente, es la falta de confianza y capacidad para resolver el caso A de la caja A, y del paciente es el resultado de su medio social. Otra vez, en todas falta algo. Si ustedes no encuentran, y por eso vuelvo a la C, que nos faltó esa partecita, la conducta de derivación que tiene el psicólogo es el resultado de la caja B, grupo social, de la caja C, ecosistema urbano, y de la caja A, su propia información. ¿Sí? ¿Dónde hace una correcta? No, vuelvo a esto. Yo no les leí esta parte, su propia información, o se la leí, digamos, para decir su propia formación e información, pero sería la más correcta la C. Donde encuentren A, B y C, o sea, donde encuentren
los factores individuales, los factores sociales y los factores ecológicos, en términos generales, va a tender a ser la correcta. Desde mi punto de vista, donde dice su propia información, no es correcto. ¿Se entiende? O sea, tenemos que, no es solamente la información, sino la cantidad de formación que haya tenido, las características genéticas, epigenéticas, las características culturales individuales que haya tenido, ¿sí? La más correcta dentro de todo, para poder explicarla, y van a tener que poder explicarla, es la C, porque tenemos factores individuales que hacen la caja A, acá dice su propia información, la caja C, el ecosistema urbano, y factores que tienen que ver con el grupo social donde fue formado o institución educativa. Los ejemplos que le está poniendo, o sea, el grupo social donde fue formado o institución educativa, no es solamente eso, ¿sí? Tiene que ver con los factores del grupo social en donde nació, en donde se crió, en donde, digamos, cómo fue de amado y de apoyado con respecto a su madre y a su grupo social, si tuvo muchos amigos, tuvo pocos amigos. Esto tiene que ver con la confianza que él generó, con a qué colegio fue, ¿sí? Entonces no es solamente la propia formación deficitaria en la universidad, lo que entra dentro del grupo de la caja B, sino lo más correcto dentro de estas opciones que les está poniendo es la C, porque incluye factores de la caja A, factores de la caja B y factores de la caja C. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La 7. Ocurre una catástrofe ambiental en las Sierras Chicas, esto también se lo ponía de ejemplo la semana pasada. Hay una luz de barro, vastas zonas rurales de producción de maíz y soja y parte de la Sierra Virgen quedan inundados. La asistencia a los damnificados llegó tarde a ambos pueblos. En uno de ellos, la población reaccionó realizando protestas y marchas, presten atención a esto, mientras que en el otro pueblo los habitantes no realizaron ningún reclamo y resolvieron la situación por sí solos. Escasamente y tarde. Los campos productivos se recuperaron gracias a un plan que preveía catástrofes, este tipo de catástrofes. La sierra original se recuperó más rápidamente que las producciones y los pueblos. Explica esta situación basándote en el modelo no formal de la conducta humana. Y ahí cada uno puede poner, digamos, una respuesta globalmente que incluya estos factores, ¿sí? Acá Jimena nos comparte, la conducta de cada uno de los pueblos fue totalmente contrastante. Ambas reaccionaron socialmente diferente, la caja B una y la otra no, pero se resuelve el problema de manera individual. Pero una resuelve el problema de manera individual, caja A, la resolución estuvo a mano de los planes previstos de campos productivos que tuvieron presente antes que sucediera. Caja A, el ambiente caja C se regeneró, mientras que la sociedad caja B no. Ahí, Jimena, es importante que lo repasemos, ¿sí? Vamos por parte. Si lo que tiene que ver con el reclamo social, sí. O sea, analizándolo es caja B y tiene que ver con la conducta individual de cada uno, pero tiene que ver con la conducta social. Entonces, vamos con el repaso. Ahora veo si los puedo volver a duplicar. Espérenme. Miren, en un pueblo se hizo reclamo y en otro no. Acuérdense que los individuos están acá. Entonces, en uno se hizo reclamo y en la otra no. La asistencia llegó tarde a un pueblo y a otro no. La asistencia también tiene que ver con los otros individuos, con el Estado, con la información cultural exosomática, o sea, tiene que ver con la caja B. Y los que resolvieron la situación solos, no se refiere a que resolvieron la situación solo individualmente, la resolvieron como grupo, como pueblo, ¿sí? Entonces yo en eso sí te corregiría, también sería dentro del grupo B, si se quiere, dentro de la 11, de la cajita 11, los individuos, por decirlo así, desorganizadamente o organizados a nivel local. Los campos productivos se recuperaron gracias a un plan que preveía estas catástrofes. Productivos tiene que ver con ya la caja C y por qué los ecosistemas productivos se pueden recuperar o no, pero también tiene que ver con la caja B, que es
todo el Estado, toda la sociedad que puso un plan en práctica para que esos ecosistemas productivos se pudieran sostener o se pudieran recuperar frente a una catástrofe. Y la sierra original se recuperó más rápidamente que las producciones y los pueblos, es porque los ecosistemas naturales, como van a ver en el libro, en términos generales son más resistentes y se recuperan más rápidamente que obviamente los ecosistemas urbanos, que dependen totalmente de la asistencia, digamos, activa humana, y de los ecosistemas productivos que se recuperan parcialmente, están en camino intermedio entre estos dos ecosistemas. ¿Sí? Yo más o menos lo pondría explicado, obviamente con vuestras palabras, de esa manera. ¿Sí? Bien. La organización social, todo lo que tenga con el medio ambiente. Eso es así. Si lo tienen claro, todo lo que entre dentro de la respuesta individual, o sea, si en el ejemplo nos pusiera una persona hizo, qué sé yo, una cosa individualmente, entraría dentro de la caja. Si ya es una organización social de cualquier tipo, una municipalidad, el Estado, cualquier organización que incluya más de un individuo, B. Y si tiene que ver con una descripción de un ecosistema, de un ambiente, tanto productivo, natural como urbano, entra dentro de la caja C. O sea que si leemos este ejemplo y lo ponemos en cada cajita, vamos a ver que la mayor parte son de caja B y la última de caja C. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos ahora con lo del cerebro trino, repasando lo del cerebro trino que habíamos visto la clase pasada, y les ponen la actividad número 8, teniendo en cuenta la hipótesis del cerebro trino, colorea la imagen del encéfalo destacando cada uno de los cerebros. Acá yo se los volví a poner, aclarándoles que el cerebro instintivo, el cerebro reptil, tenía que estar coloreado esta parte también, o sea, tenía que estar coloreado esto de naranja también, que es el tronco encefálico, ¿sí? El tronco encefálico y el cerebelo es lo que nosotros consideramos el cerebro reptil, ¿sí? El cerebro reptil o cerebro instintivo. Lo que está coloreado, en este caso de verde, está bien, es lo que sería el lóbulo límbico o el cerebro límbico, que está entre el cerebro reptil y el cerebro humano, por decirlo así, o el cerebro mamífero superior, por eso se llama límbico, y está coloreado de verde. Acá tienen una imagen de cada uno de los cerebros real. Y el último o el más, digamos, elevado es el neomamífero o el cerebro del telencéfalo, la corteza más desarrollada, que está coloreada de azul. Y ustedes ponen la referencia ahí y el color, que cerebro es. Cerebro humano, cerebro mamífero, cerebro reptil, y lo colorean tal cual está en el gráfico este. Y describe cuáles son las principales funciones que realiza cada uno de estos cerebros. ¿Cuáles son? ¿Me ven o no? ¿Me vieron esta? No estoy mostrando la pantalla. Sí, bien. Cerebro, ahí vamos, a ver. Bien, instinto, sobrevivir, reaccionar, respirar, perfecto. Cerebro reptil, Romina, excelente. ¿Sí? Esas son las funciones. Instinto, sobrevivir, reaccionar, respirar, dormir, despertar, ritmo cardíaco, el comer, ¿sí? el cazar, la conducta territorial. ¿Todo lo que está en amarillo va con cerebro instintivo? Dijo, no. Es lo que está en rojo o en anaranjado, en este caso, anaranjado, y lo que está en amarillo a la derecha, que es el tronco del cerebro, ahora eso se lo muestro en un cerebrito, tendría que ir coloreado de naranja también. ¿Sí? Lo amarillo, solamente lo amarillo que está a la derecha del cerebelo, que es lo que dice reproducción y alimentación, también tendría que estar coloreado porque es el tronco cerebral. Referencia y cerebro, ponen el color y el tipo de cerebro que es. ¿Está? Ahí lo leen, está detrás el cerebro reptil, cerebro paleomamífero y cerebro neomamífero. En la guía de trabajos prácticos, ahí tienen específicamente cada función específica en cada uno. ¿Sí? El cerebro límbico asociado con las emociones básicas, asco, alegría, susto, o en este caso, sí, temor, miedo, excelente.
tiene que ver también con el cerebro mamífero, con la conducta social, con la conducta gregaria, con la conducta, exacto, con las emociones, con el poder cuidar a la cría, con el poder tener relaciones sustentables, hacer manada, ¿sí? No han visto muchas manadas de cocodrilos dando vueltas por ahí, ¿sí? Ni que cuidan tanto la cría. Esto es, en términos generales, cierto hasta cierto punto, porque hoy en día sabemos que los cocodrilos sí que se juntan, andan bastante juntos, no tienen un comportamiento social tan complejo como una manada de perros, ni hay, pero crían a sus crías, hacen un nido bastante bueno y llevan a sus crías, a veces en la boca. Antes se creía que se los comían, nosotros ya hoy sabemos que los llevan y los transportan de un lugar a otro, si hace falta. Entonces, como siempre les decimos, esto es una cuestión de orientación, ¿sí? La mayor parte de los reptiles no tienen las conductas complejas sociales que tienen los mamíferos, y la mayor parte de los mamíferos no tienen la conducta compleja que tenemos los seres humanos, ¿sí? Son niveles de estratificación, o sea, niveles de desarrollo filogenético, o sea, que vienen en la evolución y que hemos ido añadiendo niveles de complejidad. Pero no es tan taxativo ni es tan rígida esa separación. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con un cuadro con referencias, exactamente. Nada más ni nada menos. Vamos con la guía de actividades número 2, seres vivos, origen y diversidad. ¿Les parece? ¿Estamos bien, chicos? Bien. En la actividad número 1 aparece ciertos conceptos para llenar. Vamos tratando de ver qué pusieron ustedes y lo vamos corrigiendo. En términos generales, están todos en el libro, así que no sería demasiado complicado. Podemos hacer diferentes versiones. Vamos con la 1. Lee el texto sobre características de los seres vivos en el capítulo 2 del texto Biología Evolutiva Humana. ¿Sí? Les está diciendo específicamente el capítulo 2 en este caso, y luego completa el cuadro. Metabolismo, dice, chicas y chicos. ¿Qué es el metabolismo? ¿Están conectados, chicos? Sí, profe. Sí, ahí está. Puse perfecto. Conjunto de reacciones químicas que permiten la transformación de la energía y incorporación de la materia. Sí, excelente. Tendría que incluir también, está perfecto, ¿sí? Excelente. Lo importantísimo de esto es las transformaciones que permite que se pueda ingresar materia y sacar materia. Y el conjunto de transformaciones que se producen físicas y químicas en esa materia y en esa energía es el metabolismo, ¿sí? Es el conjunto. Después les voy a subir, bueno, en la otra clase lo van a ver. Tengo un mapa metabólico del organismo que incluye todos los procesos metabólicos, por lo menos los principales procesos metabólicos del organismo, súper complejo, está hecho como si fuera un mapa de metro, y cómo se conecta un proceso metabólico con el otro. Una pregunta. Sí, por favor. Yo tenía entendido que la respiración era parte del metabolismo, pues, sí. ¿O estoy equivocado? Sí. No, está perfecto. La respiración es una forma de transformación físico-química que entra totalmente dentro del metabolismo. Lo que pasa es que vas a ver que hay diferentes acepciones de respiración. Una cosa es la ventilación, o sea, el inspirar y el exhalar, que es lo que nosotros naturalmente entendemos como respiración, y está la respiración química, que es la conversión del azúcar, la glucosa específicamente, en cada una de nuestras células individuales, se está produciendo un proceso respiratorio. ¿En dónde? En la mitocondria. Eso lo vamos a ver probablemente no en la clase que viene como teníamos programado, sino en la otra, pero dentro de la célula tenemos mitocondrias, que son organelas, que cada una de ellas produce un proceso respiratorio, que es convertir el azúcar y el oxígeno que ingresamos
los pulmones en energía utilizable, ¿sí? En energía utilizable por el organismo, que en términos generales va a ser el ATP. Ya vamos a llegar a eso. El ATP es nuestra moneda corriente en cuanto a la energía, pero está excelente. Capacidad de transformar energía, me han puesto, incorporar materiales, transformarlos, poder transformar los nutrientes o el alimento en energía y en productos que puedan ser utilizables para otras cadenas de construcción de partes físicas, ¿sí? Todo eso es metabolismo. Está buenísimo. Cualquiera de estas respuestas es buena. La respiración, como les decía, entonces, la definición que quizás les está pidiendo, acá dicen capacidad de tomar moléculas, quemar combustión de energía, función biológica de los seres vivos, por lo que absorben oxígeno, disuelten en el aire o agua y expulsan dióxido de carbono para mantener sus funciones vitales, ¿sí? Son como tres definiciones o tres diferentes perspectivas de las definiciones. Si ustedes quieren la capacidad de, digamos, el mecanismo de absorber oxígeno y utilizar el agua que tenemos adentro y expulsar dióxido de carbono, es esto que yo les decía más de la ventilación, el proceso de respiración mecánica, entrar el aire y entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Pero el concepto espectacular que nos da la respiración es esto de quemando combustible, que es la glucosa, ¿sí? El azúcar que ustedes conocen. Ya vamos a ver los componentes químicos de los seres vivos ahora en la clase que viene, si no llegamos a verla en esta, y esa capacidad de convertir eso en energía utilizable por el organismo, que es ATP. Y para la respiración aeróbica, que es la que tenemos nosotros, necesitamos, como bien pone Romina, el oxígeno. Necesitamos algo que queme, ¿sí? el comburente que es el oxígeno, que no se quema, se entiende que no se quema, sino que se produce una reacción química a través del ciclo de Krebs, y eso produce energía utilizable por el organismo. Eso es la respiración. Es la capacidad que tienen muchos seres vivos de producir energía metabólicamente utilizable a través de la introducción de oxígeno y la utilización de un comburente, o sea, un combustible, digamos, que en este caso es el azúcar. Adaptación. ¿Qué pusieron en adaptación? Me interesa, ¿verdad? Adaptación. En la próxima. A ver si lo estoy leyendo. Ahí está. Rasgo morfológico, forma de comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo mediante la selección natural, que incremente sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. ¿Sí? En resumen, está bien, Romina, lo que nosotros estamos diciendo con adaptación es la capacidad que tiene un organismo de sobrevivir en un medio determinado. Organismo, capacidad que tiene de sobrevivir en un medio determinado. En el mejor de los casos, obviamente, y en términos evolutivos, también de reproducirse. Si nosotros nos adaptamos a un medio, esto pasa, siempre pongo los ejemplos comunes de irse a vivir a otro lado, cualquiera de nosotros que se va a vivir a Groenlandia, digamos, nos va a resultar sumamente frío el ambiente y vamos a estar permanentemente sufriendo frío. Va a llegar un momento en donde posiblemente nos adaptemos, ¿sí? Donde nuestro termostato interno se adapte, donde volvamos a hacer nuestras actividades relativamente de forma normal. Pero existe la posibilidad de que no tengamos tanto éxito nosotros que ya nos adaptamos a este medio y nos vayamos a otro medio. En términos evolutivos, los individuos y las poblaciones que se han podido adaptar al medio han podido sobrevivir más y han podido transmitir de generación en generación sus genes, por lo tanto, ser más eficientes en cuanto a estrategia evolutiva. ¿Sí? Está bien, esto que me están poniendo. Excelente. ¿Sí? Acomodarse a las condiciones al medio al cual le permite subsistir. ¿Sí? Es las condiciones individuales que le permiten sobrevivir en un medio ambiente. ¿Sí? Dentro de esa supervivencia, si lo tomamos individualmente, es supervivencia individual, y si lo tomamos como especie, la supervivencia de la especie que le permite transmitir sus genes, o sea, que le permite reproducirse también. ¿Qué es perfecto, chicos? ¿Qué es homeostasis? Si yo lo pongo acá en el...
Capacidad de mantener un equilibrio interno ante cambios, ¿sí? Excelente. Bien, vienen bien, chicos, vienen bien. Están poniendo cosas súper acotadas, pero súper, digamos, pertinentes. Así que se ve que han ido envueltos en un equilibrio interno. Nosotros le llamamos un equilibrio dinámico interno. La homeostasis es esta capacidad de regular la tensión arterial, el azúcar en la sangre, la temperatura corporal. Cuando todos, en el capítulo 2, chicos, donde salen todos estos conceptos, en el capítulo 2 del libro, ¿sí? Como les dice, lee el texto sobre las características de los seres vivos en el capítulo 2 del texto de Biología Evolutiva Humana, luego completa el cuadro, ¿sí? Ahí me ponen 3, no sé por qué. Profe, ¿Será el sí, 3? eso iba a decir, está mal, es el capítulo 3. Bien, esto puede haber quedado de un error de la guía, donde eso estaba puesto en el capítulo 2, así que excelente y gracias por la corrección. En el capítulo 3, entonces, déjenmelo corregir en la guía que tengo yo, capítulo 3 del texto de Biología Evolutiva. Excelente, chicos. Bien con homeostasis, bien con homeostasis. Y diferenciación, a ver, los puntitos de abajo, bien. Los puntitos de abajo son para otros conceptos, en términos generales. Si ustedes quieren definir, agarrar otros conceptos, los podemos definir y ver, digamos, yo les pondría esto de heterotrofismo y autotrofismo, esto que tengo acá en la presentación. Pero terminemos con esto. Diferenciación. ¿Qué sería diferenciación? ¿Dónde encontraron diferenciación? Que un organismo se diferencie o que las estructuras internas de un organismo se diferencien. Romina nos pone, la diferenciación celular es el proceso por el cual las células de un linaje celular concreto sufren modificaciones en su expresión genética para adquirir morfología y las funciones de un tipo celular específico y diferente del resto de tipos celulares del organismo, ¿sí? Lo que nos pone Romina es una definición biológica, ¿sí? La capacidad de responder a estímulos no es diferenciación, ¿sí? La diferenciación tiene que ver con lo que nos pone Romina, ¿sí? Nosotros nacemos totalmente diferenciados, ¿sí? Nuestro cuerpito ya se formó completamente. Pero 9 meses antes, cuando el óvulo y el espermatozoide se encuentran, forman un huevo cigoto, donde hay una sola célula. Nosotros venimos de una sola célula. Entiéndanme bien, esto es conceptualmente absolutamente imprescindible que lo entiendan. Nosotros nos originamos como seres cuando se produce la fecundación. En ese momento se unen los 2 pronúcleos de las células y comenzamos a ser biológicamente seres únicos e irrepetibles, seres humanos, exactamente, ¿sí? Potencialmente, porque obviamente todavía se tiene que implantar, tiene que crecer, tiene que desarrollarse, etc. Sí, totalmente, es algo que seamos clonados o que tengamos un hermano gemelo en la cual la llevamos muerta porque tenemos un clon biológicamente totalmente pero ahí, apágame el audio si no me van a hacer la pregunta. Lo que les quería decir es esto. Desde esa sola célula tiene que crecer, obviamente, no somos una sola célula, somos cientos de miles, millones de células. No solamente tiene que haber un crecimiento, sino que tiene que haber una diferenciación. En un momento tienen que diferenciarse las células que van a formar la placenta, de las que nos van a formar a nosotros como individuos, y en ese momento también se tienen que diferenciar las células que van a ir hacia la cabeza, las células que van a formar un pie, las células que van a formar el sistema digestivo, las células que van a formar el sistema nervioso, y las células que van a formar los músculos y los huesos. Eso lo vamos a ver en embriología, hay un capítulo específico, pero se trata de la diferenciación de las diferentes estirpes celulares, ¿sí? Somos totipotenciales cuando somos una sola célula, mientras más vamos creciendo, más nos vamos diferenciando, y la diferenciación hace que cada vez que se reproduzca una célula se haga más específica a su función. Esto también hay un concepto ecológico en este sentido. Mientras más diferenciada está una especie, mientras más adaptada a un medio está, más tiempo ha pasado en contacto con ese ambiente y por lo tanto está más adaptado a ese ambiente, pero le es más difícil cambiar de ambiente. Por ahora nos quedamos con el concepto de diferenciación celular que nos trajo ya Romy. Otros conceptos los vamos a ir poniendo si quieren, lo van anotando ahí de lo que trabajemos con la presentación.
¿Es una característica de los seres pluricelulares solamente? Está buena la pregunta, Matías, porque en términos generales nosotros siempre por eso les decía, a un nivel ontológico, a un nivel individual, la célula, cuando se clona, digamos, los seres unicelulares que se van clonando, o sea, se van produciendo separaciones, réplicas de ellos mismos, por ejemplo, una bacteria, no hay una diferenciación, no es que le crece un bracito o le crece un sistema nervioso, ¿sí? Es una característica bastante, les diría, típica de los seres pluricelulares, en donde necesitan diferenciarse sus diferentes estirpes celulares. Hay un pequeño truco ahí, si ustedes me dijeran, bueno, pero, profe, dentro de las organelas, o sea, dentro de los órganos que hay dentro de una célula o dentro de un organismo unicelular, esto no va creciendo y no se va diferenciándose, no va produciéndose un cambio cualitativo en un pseudópodo, o sea, en una patita de esa célula, sí, existe la posibilidad que madure. Por ejemplo, esa sola célula, hay un organismo que inclusive se puede ver en gran tamaño, con un microscopio, una lupa, que son unicelulares, que adquieren gran tamaño y pueden diferenciar diferentes partes de su única célula para cumplir diferentes funciones, inclusive comerse a otros seres, que no lo pueden hacer cuando son recién nacidos, por decirlo así, cuando son recién clonados, y sí lo pueden hacer cuando ha pasado un tiempo de maduración. Así que, a priori, esperemos dejarlo solamente para los multicelulares. Buenísima la pregunta, pero si algún biólogo te hace una pregunta muy fina, no va a pasar, podés responderle este tipo de cosas. Yo puse movimiento, reproducción, características de los seres vivos. Está buenísimo, ¿sí? Las otras características de los seres vivos son las que hemos hablado la clase pasada. Nacen, mueren, se reproducen, ¿sí? Todas las características típicas. La reproducción por sentido común, pero pueden ir al libro y ver que es esa posibilidad de transmitir los genes. El nacimiento es el inicio ontogénico, o sea, el momento en donde podemos considerar que biológicamente ese ser va a ser ese ser y no otro ser. O sea, en el momento de que se unen el óvulo y el espermatozoide, en el momento del nacimiento, es todo el tiempo que tarda ese ser preformado o ese proyecto de ser en nacer y poder vivir independientemente, que en términos bastante acotados, porque ningún bebé puede vivir independientemente, tiene que ser amamantado, cuidado y protegido durante un montón de tiempo. Decir de nuevo la definición de diferenciación, sí, la diferenciación es los cambios evolutivos de las diferentes estirpes celulares, o sea, de una célula que se convierte, de una célula totipotencial que se convierte en células específicas, en células diferenciadas, que ocurre en toda la vida, en todo el organismo. Tal es así que pueden esto llevarlo al proceso de diferenciación de los órganos, en donde tenemos un protocorazón, ya lo vamos a ver en embriología, y después cómo se va diferenciando en un corazón que tiene 2 cavidades primero y después 4 cavidades. O sea, el proceso de crecimiento celular es uno y lo tienen que contraponer con el concepto de diferenciación celular. Uno es solamente el aumento de tamaño y de cantidad, y el otro es el proceso que nos va a llevar al desarrollo, al proceso de complejización cualitativa. Uno es cuantitativa, por decirlo así, el crecimiento, y el otro es cualitativa, la diferenciación. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la importancia de las investigaciones y los resultados de Louis Pasteur. A ver si alguien ha leído eso, que se ponía a hacer experimentos de crecimiento. Digamos, esto tiene que ver con las teorías del origen de la vida, que son las próximas preguntas, la 2, la 3, la 4 y la 5. A ver, concepto, bien. Perfecto. Qué rápido me responden, buenísimo. Me baja tanto el chat que me pierdo las preguntas, pero las respuestas. Perfecto, excelente. ¿Cómo fue el origen de la vida? El método científico logró demostrar la directa microorganismo y descartó definitivamente con sus experimentos. Buenísimo, Romina. Lo que hizo totalmente fue decir, me cansé de escuchar que la vida surge de la nada, que puedo dejar un pedacito de sándwich y que va a generar, va a haber vida ahí porque crecen cosas de la nada, crecen, digamos,
moscas, crecen gusanos, crecen bacterias, crecen hongos, y lo que hizo fue exactamente eso, poner un medio de cultivo en donde perfectamente crecen un montón de hongos y bacterias. En el caso de él no utilizó las placas de agar que utilizamos ahora, sino una especie de tubo de Erlenmeyer, como de bombona, que la llenó de un líquido rico en nutrientes para que se pudiera justamente generar la vida espontáneamente, pero aquí que no dejó entrar aire, ¿sí? Lo vació y lo tapó. Y que creció, bueno, no creció nada, ¿sí? No vivió nada, no se generó espontáneamente nada. Con ese simple experimento, como dice Ángel, tiró por tierra la teoría de la generación espontánea, ¿sí? Sobre ese frasco, mientras se mantuvieron esa falta de ingreso de factores biógenos desde afuera, no se generó vida de la nada, ¿sí? Así que les puso un sello, fue un hito, un antes y después a todas las teorías sobre el origen de la vida que vamos a ver en el número 4, ¿sí? Excelente. Perfecto. Buenísimo. Ley de la biogénesis, ¿sí? Excelente, Cintia. Muy bien. 3. Responde cuál fue la importancia de las investigaciones y los resultados obtenidos por Oparin y Miller. Oparin hizo la parte teórica y Miller, depende cómo lo pronuncian, que no es el Miller de lacaniano que ya van a ver en otras materias, hizo un tipo de experimentación. Si ustedes han visto el video que yo les dejé en la presentación anterior, que es a ver si lo puedo, que es un capítulo de Cosmos, en este video de acá sale, a ver si se lo puedo poner en silencio, y mientras vamos charlando, lo vamos viendo. Ya se los muestro si lo veo. Bien. ¿Estamos? Vamos con la 3. Lo que hace Miller es un experimento muy específico de llenar una bombona mucho más grande que la que llenó Pasteur y llenarlo de los componentes, ciertos componentes básicos, ¿sí? Componentes inorgánicos, que ya vamos a ver otra vez en la clase que viene por este desfasaje, que son los componentes químicos de los seres vivos. Tenemos dos tipos de componentes inorgánicos y componentes orgánicos. Lo que hizo este buen señor junto con otros investigadores fue hacer una especie de caldo de cultivo que se creía en ese momento que era lo que existía en el caldo primordial, cuando la Tierra era muy primitiva, y en los mares de la Tierra había una sopa inorgánica todavía, donde se creía que con una introducción de una energía externa, en este caso se creían que eran los rayos que caían sobre el mar, porque todavía la atmósfera era demasiado oscura para permitir el paso del sol. Entonces sí se creía que podían haber elementos como rayos que produjeran un cambio energético. Y estos cambios energéticos, la idea era producir un suficiente cambio de esa materia inorgánica para producir materia orgánica. El experimento de Miller demostró que la teoría de Oparin era correcta, en donde se podían producir materiales orgánicos a partir de materiales inorgánicos. Obviamente a través de una combinación correcta de elementos, que se cree que había en los mares primordiales, y una introducción de la energía, que es, en este caso, ellos lo hicieron con chispazos, como si fueran con Magic Trick, básicamente, con chisperos, para simular la introducción de rayos, ¿sí? Esas fueron las importantes contribuciones de Miller. Oparin, lo vamos a ver ahora abajo, pero en el último, Teoría de Evolución Química, fue el encargado de postular que materiales inorgánicos fueron evolucionando, o fueron produciéndose complejizaciones de esos materiales inorgánicos en materiales orgánicos, ¿sí? Eso es la teoría de la evolución química, que junto con la teoría celular, que es la anterior, nos permitió
ver que dentro de lo que se generan una especie de burbujitas, ¿sí? De protocélulas, nosotros lo denominamos protobiontes, se empezó a producir un aumento del metabolismo, por decirlo así, un aumento de las reacciones químicas y los cambios físico-químicos más acelerado, que fueron los precursores de las células. En el momento en el cual se empezaron a generar elementos biológicos, ¿sí? Elementos orgánicos, lo suficientemente complejos como ARN o ADN, esas protocélulas se convirtieron en células capaces de dividirse y transmitir esa información. Eso es parte de la teoría celular, que proviene o que puede ser generada gracias a el conocimiento y la aceptación de la teoría de evolución química, ¿sí? Excelente, esto que nos trae Cintia, ¿sí? Era como un pantano demoníaco, gases raros y poca cantidad de carbono. Excelente, ese era el infierno que se veía y que ustedes lo pueden ver en el capítulo de Cosmos que yo les colgué. Las teorías creacionistas y abiogenéticas, primero, la teoría creacionista, más que una teoría, era un acto de fe, de decir que Dios nos creó y se acabó. Los métodos de creación podemos encontrarlos en diferentes religiones de diferente manera. En la judeocristiana, ustedes saben, deben haber escuchado alguna vez, que Dios hizo una especie de escultura de barro, una especie de humanoide de barro, y le inspiró un soplo divino y le dio vida y lo convirtió en un ser humano, así de simple. Y le sacó una costilla para producir la mujer. Eso es la teoría creacionista, en este caso judeo-cristiana. Las teorías abiogenéticas forman toda esta parte de una teoría, si se quiere, superadora, en donde no hay una metáfora tan importante o una elucubración tan alejada de una comprobación práctica, pero se sustentaba en la idea de que pudieran existir generaciones espontáneas, ¿sí? O sea, generaciones espontáneas donde antes no había vida y después sí que había vida, que eso es lo que tiró por tierra nuestro gran amigo Pasteur, ¿sí? Yo les voy poniendo, no está, no se los puedo mostrar acá, no está en este video. Después se los cuelgo específicamente porque es de otro capítulo de Cosmos, ¿sí? Profe. Sí, dígame. Una pregunta para más o menos ubicarme en una línea de tiempo. Comienzan entonces las teorías abiogenéticas con la creación, la generación espontánea, pero aparece Pasteur. No, antes, lo primero, está buena la pregunta. Lo primero fueron las teorías creacionistas. Imagínate que nosotros tenemos teorías de cómo nos originamos desde que somos seres humanos, ¿sí? Posiblemente desde antes. O sea, neandertales ya deben haber tenido, se considera que, digamos, homínidos humanoides, aunque no hayamos sido genéticamente humanos todavía, ya teníamos ciertas creencias de la vida después de la muerte, enterramos a nuestros muertos, o sea que debe haber habido creencias sobre cómo nos originamos, si fue por un soplo divino, ¿sí? Eso es lo primero, las teorías creacionistas de tiempo inmemorial. 100.000 años, ¿querés? 200.000 años, no lo sabemos exactamente. Después, segundo, para ponerlo en un término, digamos, evolutivo, están estas teorías abiogenéticas que nos pone bien Romina, ¿sí? Empezaron pensadores a pensar, bueno, pero si no fue de una manera donde un ser todopoderoso nos creó o está creando permanentemente, por ejemplo, está diciendo, bueno, vamos a generar un gusano y lo vamos a darle vida, el soplo divino, no está Dios haciendo vivir a cada gusano en la tierra. Ellos pensaron, acá nos pone bien Romina, griegos, hay otros teóricos y otros pensadores en otros pueblos, en pueblos árabes, en otros pueblos indoeuropeos en general, en donde cada uno empezó a pensar, pero ¿cómo se genera la vida en estas situaciones? Y ellos, digamos, la teoría abiogenética lo que propone es que de elementos que no están vivos, con la combinación de algunos elementos se pueden empezar a producir vida. Y que la desregulación, inclusive piensen que esta es la base para teorías que todavía hoy, en muchos ambientes,
les diría, se mantienen, ¿no? La desregulación de esos elementos, a ver si lo pone Romina, sí, agua, fuego, aire y tierra, ¿sí? O sea, esta teoría de, bueno, hay una desregulación de los elementos, puede hacer que haya una desregulación en la salud de un individuo que se van a vivir, a nacer a un individuo o a morir a un individuo o un término intermedio enfermarse. ¿Estamos bien? Teoría creacionista es lo que recién les acabo de decir. Teoría creacionista es todas las creencias religiosas, por decirlo así, que postulan que el ser humano y todos los seres vivos son creados por un ser divino, por alguien que nos crea. ¿Sí? Un gusano, por ejemplo, que está comiendo un bife que tiramos a la basura, lo crea Dios. ¿Sí? En este caso, la teoría biogenética diría es una combinación de elementos que va a producir ese ser, ese gusano, y la teoría celular y la teoría de evolución química, para terminar de responder la pregunta del compañero, irían primero teoría de evolución química y después teoría celular. Ese sería el único orden que tendrían que cambiar ahí, porque la teoría de evolución química es la que nos lleva a poder proponer que de elementos inorgánicos en un mar primordial pudo haber un origen de elementos orgánicos, o sea, de haber fósforo, carbono, hidrógeno y nitrógeno separados, elementos, cómo se pudieron combinar para formar un aminoácido, ¿sí? Una combinación de una estructura, un azúcar, que son estructuras más complejas y que son ya elementos orgánicos. Esto es lo que demostró Miller, de lo que postuló Parin en su teoría y lo que demostró Miller después con este experimento que hizo, que pudo generar material orgánico del material inorgánico. Y la teoría celular es la que describe cómo ese mar primordial convertido en un mar de moléculas orgánicas, cuando algunas de esas moléculas, que ya vamos a ver cuáles son, los fosfolípidos, tomaron esta conformación de una especie de burbuja, las combinaciones físico-químicas que se produjeron ahí en adelante se pudieron hacer cada vez más rápido y llegar a producir moléculas orgánicas tan complejas como el ADN, y a partir de ahí se empiezan a generar las células vivas como nosotros las conocemos ahora. ¿Estamos? Chicos, la idea no es dar clase, ¿sí? Esto esto es importante que ustedes lo entiendan, ¿sí? No puedo estar dándole yo la clase si no nos sirve, ¿sí? Ustedes tienen que leer previamente esto y estábamos ahora corrigiendo, ¿sí? O sea, ojo con esto, no se confundan, no estoy dando clase, estamos corrigiendo y son ustedes los que me tienen que ir respondiendo. Aclaramos, pero no podemos ir tanto más lento, porque ya se nos acaban, nos quedan 7 minutos y todavía nos quedan un par de preguntas más. Obviamente no vamos a llegar a ver el próximo capítulo, pero nos quedan bastantes cosas. Dice el glosario en la 5, escribe un concepto de los siguientes términos: carente, autótrofo, catálisis, degradación catalítica, fermentación, aeróbico, anaeróbico y quimioautótrofo. Si ustedes no lo leyeron a esto, es difícil que yo se los explique, ¿sí? Tiene que ver con, a partir de la teoría celular, cómo los primeros microorganismos utilizaban energía, o sea, cómo producían su propia energía utilizando componentes orgánicos ya producidos, a cómo fueron evolucionando para producir sus propios componentes orgánicos y cómo algunos de ellos pudieron utilizar, por ejemplo, la energía del sol para sintetizar sus propios compuestos orgánicos. ¿Sí? Me van respondiendo a ver qué pusieron, por ejemplo, de carente. Un ambiente carente de oxígeno es que falta, ¿sí? Falta oxígeno, falta vida, falta cualquier cosa. Perfecto. Autótrofo y heterótrofo, que son los conceptos que yo les había puesto antes. Autótrofo o autótrofo. Miren, acá, heterotrofismo y autotrofismo. Uy, esperen que lo corre. Autotrofismo y heterotrofismo. Que es capaz de elaborar su propia materia orgánica. Eso es autótrofo, ¿sí? Que hace su propia comida. Y el heterótrofo es aquel que va a consumir. Un ejemplo, nosotros mismos somos organismos heterótrofos. Nosotros necesitamos comer material orgánico complejo, un bife, por ejemplo, un pan criollo. En cambio, una planta, ¿qué hace? ¿Come carne? ¿Come otras verduras? No.
El heterótrofo se devora a otro, come a otro. El autótrofo utiliza alguna energía, hay quimioautótrofos, o sea, utilizan la energía química, por ejemplo, algunas bacterias en el fondo del mar, o la luz del sol, los fotoautótrofos, ¿sí? Por ejemplo, cualquier planta verde. Eso produce la fotosíntesis, que es una forma de producir glucosa. Las plantas, con el agua inorgánica y el oxígeno, y el dióxido de carbono inorgánico, producen glucosa, ¿sí? Eso sería autótrofo. Catálisis o catálisis, me gusta más catálisis, también generalmente derivada de catálisis anaerobia, ¿sí? La catálisis es, ¿alguien lo puso? Aumentar la velocidad de reacción se denomina catálisis, ¿sí? Totalmente correcto, Romina, ¿sí? Si las enzimas, que son proteínas específicas, permiten que nuestro organismo haga reacciones químicas que no las harían en miles de años, sino, ¿sí? O sea, producen aceleraciones de procesos. Si nos dijera catálisis anaerobia, es una forma de romper material orgánico en pequeños componentes inorgánicos. ¿Sí? La variación de la velocidad de una reacción química producida por, no entendí eso, por la presencia de los catalizadores. ¿Sí? En el auto tenemos catalizadores también que producen aceleración de fenómenos químicos. Degradación es la ruptura de componentes, o sea, es una forma de romper componentes más complejos, descomposición espontánea de lo complejo a lo simple. Perfecto. Una enzima del catalizador, tal cual, Patricia, ¿sí? Tal cual. Las enzimas, si hay algo que hacen específicamente, es catalizar, es acelerar un proceso. Ya lo vamos a ver cuando veamos respiración en el próximo capítulo en célula, vamos a ver cómo hay enzimas específicas que producen la aceleración de cadenas de reacciones químicas que si no tuviéramos esas enzimas directamente no podríamos sobrevivir. De hecho, hay enfermedades neurológicas, neuropsiquiátricas, que se deben a alteraciones enzimáticas, o sea, falta del gen que produce esa enzima específica. Excelente. Degradación catalítica, lo que les decía, una degradación en vez de natural, una degradación que se produce por una descomposición a una velocidad lenta, catalítica se produce por enzimas específicas que ayudan a esa degradación. Miren, la fermentación es una forma de producir energía química. ¿Sí? Los fermentadores son microorganismos, por ejemplo, algún tipo de levaduras, un tipo de hongo, producen fermentación de la materia y acumulan energía a través de producir, en algunos casos, oxígeno, o en algunos casos, dióxido de carbono. ¿Sí? Producen aire. Por eso la masa se hincha, ¿sí? Por el aire que producen, por el producto de la fermentación de esos microorganismos. Aeróbico, básicamente, chicos, en presencia de aire, anaeróbico, sin aire. ¿Sí? Aeróbico, como dice Cintia, necesita oxígeno para sobrevivir, anaeróbico, bueno. Y dice quimiotrófico, sería quimioautótrofo, sería esto que yo les comparaba con fotoautótrofo o quimioautótrofo. El quimioautótrofo es un organismo. Generalmente estamos hablando de todas estas de bacterias o organismos unicelulares, para poner los ejemplos. Los quimioautótrofos son organismos unicelulares que pueden producir material complejo de material simple. ¿Sí? Algunos tipos de bacterias pueden producir no con la energía del sol, como por ejemplo las bacterias, las cianobacterias, sino bacterias más simples o más antiguas, evolutivamente, que producen energía a través de reacciones, que producen elementos orgánicos a través de elementos inorgánicos simples en el medio. Perfecto. Vamos con la 6. Analiza las siguientes afirmaciones y califíquelas como verdaderas o falsas envolviendo un círculo de tu respuesta. Vamos rápido con esto. Los primeros seres vivos, por hallarse en una atmósfera carente de oxígeno,
obtenían energía a través de las fermentaciones de moléculas simples, verdadera, perfecto. Por lo tanto, los primeros organismos fueron autótrofos. ¿Ver? ¿Qué me están contestando ahora? No, los primeros, digamos, eran heterótrofos, ¿sí? Los primeros son heterótrofos. De moléculas orgánicas tenían que producir energía, ¿sí? La B es falsa. Los primeros eran heterótrofos, necesitaban comer, y después el ser autótrofo es una evolución, ¿sí? O sea, que yo pueda producir mis propios componentes orgánicos es cuando tuvimos que evolucionar para irnos a otros lugares donde no había componentes orgánicos, ¿no? Cuando éramos bacterias, y fueron evolucionando, ¿sí? O sea que es falsa la B. El oxígeno no se encontraba como gas libre en la atmósfera primitiva, ya nos puso una compañera, es cierto, no se encontraba el oxígeno. La D, en los comienzos, los organismos tuvieron que realizar degradación catalítica desde lo simple a lo complejo, ¿sí? Esto, digamos, depende cuál comienzo sea, es lo que tuvieron que ir haciendo cuando empezamos a tener los primeros degradadores catalíticos, ¿sí? Desde lo simple a lo complejo. Es falso porque lo que nosotros hacemos con la degradación catalítica es ir de lo más complejo a lo más simple. ¿Se entiende? Bien simple. Entonces, es cierto que eran lo primero que hacían eran los primeros organismos hacían, o de los primeros organismos de degradación catalítica, pero no era ir de lo más simple a lo más complejo, sino de ir de lo más complejo a lo más simple. La E, pero al consumir sustancias existentes, el camino que siguieron fue el inverso, ¿sí? Al consumir sustancias existentes, el camino que siguieron fue el inverso. Si nosotros hacemos degradación catalítica, vamos de lo más complejo a lo más simple, y consumir sustancias existentes, el camino que siguieron fue el inverso. En este caso sería, depende de qué parte consideremos verdadera, si es lo contrario de la degradación catalítica. F. Los organismos fermentadores o quimiotróficos surgieron debido a una mutación. Todos los cambios, sí, eso es verdadero. Todos los cambios se producen por mutaciones. Los que sobreviven son aquellos que la mutación fue propicia para el desarrollo. Los mismos eran capaces de usar moléculas orgánicas y transformarlas en inorgánicas. Al revés, ¿sí? Al revés, transformarlas, falso, exactamente. La G es falsa. Transformar inorgánicos en orgánicos sería lo correcto. La H. Este paso permitió la independencia metabólica de los organismos autotróficos, y los quimioautótrofos fueron los primeros que fueron independientes metabólicamente, eso es verdadero. La H. Y la I, la fotosíntesis es el proceso que consume oxígeno en su metabolismo. No consume oxígeno el metabolismo en la fotosíntesis, produce oxígeno, consume agua y produce y consume dióxido de carbono y libera oxígeno y glucosa como producto final. Y la J, la aparición de oxígeno en la atmósfera, permitió el surgimiento de los niveles de los seres aeróbicos, ¿sí? Eso, en términos generales, mientras más oxígeno haya como resultado de, por ejemplo, de la fotosíntesis, cada vez más oxígeno va a haber en la atmósfera, por lo tanto, va a permitir la existencia, sí, correcto, de seres aeróbicos, que somos nosotros, por ejemplo. Bien, excelente. ¿La H era verdadera o falsa? Independencia, sí, era verdadera, la H verdadera. 7. Lee. ¿Qué cosa? Que no entendiste. Gabriel. Estamos en 5 minutos pasados. Si me esperan un ratito, la I. La fotosíntesis es el proceso que consume oxígeno en su metabolismo. No. La fotosíntesis consume dióxido de carbono y agua y produce con energía solar glucosa y oxígeno. Es el producto. No lo consume, lo produce. Y la J es verdadera.
Vamos con la 7. Une con flechas los conceptos que corresponden. Eso lo pueden haber visto acá. Lo llevamos a este gráfico de acá, que es los niveles. El agua, ¿qué nivel será? Nivel atómico. No, nivel molecular. ¿Sí? El agua sería a nivel molecular. ¿Por qué? Porque son 2 moléculas. Bien, molecular, perfecto. El hidrógeno, sí, nivel atómico. El bosque chaqueño, ¿qué será? Un nivel de comunidad. ¿Sí? Perfecto. La bacteria, un nivel celular. La mitocondria, un nivel subcelular, es una organela dentro de las células, y un árbol, un nivel individual. Si lo ponen en orden, les va a aparecer nivel individual, exactamente. Una imagen como esta o una imagen como esta. ¿Ven? Este es el orden del nivel de organización de la materia. En la B, lo mismo. Clasifica cada uno de estos elementos en nivel de organización que corresponde. Hidrógeno nivel atómico, sí. Una neurona, nivel celular. Un pulmón, nivel de los tejidos. Se los voy a dejar acá para que lo vean. Sí, lo pueden ver perfectamente acá. ¿Sí? Un pulmón, nivel de un órgano. ¿Sí? Nivel de órgano. Potasio, un nivel de átomo, un nivel atómico. Un virus, un nivel subcelular. ¿Sí? Es más chico que una célula. Hombre, nivel individuo. ADN, nivel, ¿qué nivel estamos? Molecular, muy bien. Dióxido de carbono, también nivel molecular, pero nivel molecular más chico. Laringe, nivel de aparato. Tráquea, bronquios y pulmones, también de aparatos. Helecho, un helecho, nivel de organismo. A pesar de que sea simple, es un organismo entero, una planta. La glucosa, nivel molecular. Proteína, nivel molecular también. Aparato de Golgi, nivel subcelular, que estaría acá entre medio. Hígado, otra vez de órgano. Yodo, sodio, nivel atómico. ¿Sí? Ahí lo pueden poner entre todos esos, lo pueden clasificar ahí en el siguiente apartado. Nos quedaría el último, chicos, el 8 del nivel de los reinos de la biodiversidad, que esto también lo vimos quizás rápidamente al final de la clase pasada, y lo podemos dividir, a nosotros nos gusta dividirnos en esto. Básicamente en los procariotas y los eucariotas. Los procariotas podemos dividirlos dentro de los bacterias y arquea, ¿sí? Lo podemos poner ahí en los 2 primeros, en los 2 primeros cuadros, y si damos vuelta a la página, podemos poner los protistas, las plantas, los hongos y los animales. ¿Sí? Son cada uno de estos cuadros y con las características que les da el libro, obviamente. ¿Sí? Los que son procariotas son niveles de células sin núcleo definido. La arquea también, son muy primitivos, niveles unicelulares que no tienen núcleo definido. Y todas las eucariotas, planta, protista, hongos y animales, son eucariotas, o sea, tienen un núcleo definido, y algunos de ellos son unicelulares como los protistas o pluricelulares como las plantas y los animales. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Disculpen la demora y creo que vamos a andar bien a partir de la próxima con cómo estamos, ¿sí? Haciendo esto previamente. A partir de ahora se corre todo, pero ya hemos hecho la corrección de la guía 1 y de la guía 2 por completo. Sé que es complicado porque tengo que ir y venir varias veces, pero por ahora, hasta que nos acomodemos, vamos a ir así. Así que todo completo esto. Para la próxima clase, sí o sí, completen la guía de actividades número 3, porque la vamos a corregir más rápidamente y vamos a tratar de avanzar un poco en la siguiente. Y yo esta tarde me comprometo a tratar de que hacemos el trabajo práctico para la otra semana. ¿Estamos de acuerdo? Dejo grabado esto, lo subo al aula virtual. Gracias a ustedes por la atención y por la participación. Excelente, vamos a ir afinando en las próximas. Abrazo grande, cuídense.